Cicerón, Disputaciones Tusculanas. Libro 4. Sobre la perturbación del alma. Yo suelo admirar, Bruto, las capacidades naturales y los logros de nuestros conciudadanos en muchos campos, pero sobre todo en aquellos estudios a los que ellos se han dedicado solo muy tarde y que desde Grecia se han transferido a nuestra ciudad. De hecho, aunque desde los orígenes de la ciudad, mediante los decretos de los reyes, y en parte también por las leyes, se regularon de un modo divino los auspicios, las ceremonias, los comicios, el derecho de apelación, el consejo de los padres, la distribución de los caballeros y de los infantes y la estructura militar en su totalidad, solo en el momento en que el Estado se liberó de la dominación de los reyes se produjo un progreso admirable y un impulso increíble hacia todas las manifestaciones de la excelencia. Pero no es este el lugar para hablar de las costumbres y las instituciones de nuestros antepasados, ni del ordenamiento y la organización del Estado. Estas cuestiones las hemos tratado de un modo bastante concienzudo en otros lugares y sobre todo en los 6 libros que he escrito sobre el Estado. En este lugar, sin embargo, al dedicar mi atención a los estudios filosóficos, son muchas las razones que me inducen a pensar que, a pesar de que han sido importados de fuera, da la sensación de que no solo se los ha buscado con interés, sino que también se los ha conservado y se les ha prestado atención. Nuestros antepasados tenían casi delante de sus ojos a Pitágoras, un hombre de sabiduría y nobleza preeminentes, que vivió en Italia en el mismo tiempo en que Lucio Bruto IV, fundador ilustre de tu noble estirpe, liberó nuestra patria. Además, dado que la doctrina de Pitágoras tuvo una amplia difusión, me parece que ella debe haberse difundido en nuestra ciudad, lo cual no es solo una conjetura probable, sino que también puede confirmarse por determinados indicios. ¿Quién podría pensar en realidad que, cuando Grecia florecía en Italia mediante ciudades muy poderosas y grandes, en lo que fue llamado la Magna Grecia, en las que primero el nombre del mismo Pitágoras, y luego el de los pitagóricos, fue tan famoso, los oídos de nuestros compatriotas permanecieron sordos a sus doctísimas voces? Yo pienso, por el contrario, que también el rey Nurna, debido a su admiración por los pitagóricos, fue considerado por la posteridad un pitagórico 6. Aunque aquellos conocían en realidad la enseñanza y las normas de Pitágoras y habían oído hablar a sus antepasados de la equidad y sabiduría de aquel rey, al ignorar, sin embargo, dada su remota antigüedad, el espacio cronológico que les separaba, creyeron que el rey que había destacado por su sabiduría había sido un discípulo de Pitágoras. Sobre esta suposición basta con lo dicho. Ahora bien, respecto de las huellas de los pitagóricos, aunque pueden reunirse muchas, solo aduciremos unas pocas, porque de momento no es el tema que nos ocupa. De ellos se dice que acostumbraban a transmitir algunos preceptos de una forma más oculta recurriendo a los versos y que, mediante el canto y la lira, conducían sus mentes a la tranquilidad desde la tensión de sus meditaciones y un escritor de gran autoridad, como Catón, ha escrito en sus orígenes que en los banquetes de nuestros antepasados existía la costumbre de que los invitados cantasen por turno, acompañados de la flauta, las empresas gloriosas y las acciones valerosas de los hombres ilustres. De esto resulta evidente que entonces existían, además de las composiciones poéticas, cantos que se escribían para acompañar a los sonidos de las voces. Por otra parte, también las 12 tablas prueban sin lugar a dudas que en esa época se hallaba difundido con regularidad el uso de la poesía, porque sancionaron por ley que no era lícito recurrir a ella en detrimento de otro. Que aquellos tiempos no se hallaban ayunos de cultura lo demuestra el que se pulsen las liras en los festines de los dioses y en los banquetes de los magistrados, lo cual fue una característica de la escuela filosófica de la que estoy hablando. A decir verdad, a mí también me parece pitagórico el poema de Apio el Ciego que alaba tanto Panecio en una carta dirigida a Quinto Tuberón. En nuestras instituciones también hay muchos elementos que han sido tomados de ellos, yo los paso por alto para no dar la sensación de que hemos aprendido de otras fuentes los elementos que se piensa que hemos descubierto nosotros mismos. Pero para volver al propósito que nos ocupa, cuántos y cuán grandes poetas, y también qué oradores, han existido en un tiempo tan breve. De modo que fácilmente se infiere que los nuestros, nada más ponerse a ello, han podido conseguir todo lo que se proponían. Más de los restantes estudios hablaremos en otro lugar, si fuera menester, y a menudo hemos hablado de ellos. El estudio de la filosofía ciertamente es antiguo entre nosotros, sin embargo, antes de la época de Lelio y Escipión, no hallo a quienes pueda llamar con ese nombre de filósofos. Cuando aquellos eran jóvenes,
veo que el estoico Diógenes y el académico Carneades fueron enviados por los atenienses como embajadores al Senado y, dado que ellos no habían participado nunca en la política y que uno era de Cirene y otro de Babilonia, es seguro que nunca se les habría sacado de sus escuelas ni se les habría elegido para esa tarea, a no ser que en aquellos tiempos hubiera habido personalidades relevantes que estaban interesadas por la filosofía. Estos hombres, aunque publicaban libros sobre otros temas, unos de derecho civil, otros sus discursos, otros las historias de los antepasados, han intentado, más con su vida que con sus escritos, ir tras la senda de la más importante de todas las artes, la que enseña el bien vivir. Por esa razón, de esa filosofía verdadera y refinada, que, derivada de Sócrates, ha permanecido hasta hoy entre los peripatéticos y entre los estoicos, que vienen a decir lo mismo, si bien de una manera diferente, mientras que los académicos debaten las controversias de ambas escuelas, no han quedado casi testimonios, o escasos, en latín, bien sea por la magnitud de las empresas que ocupaban a nuestros hombres, bien sea también porque ellos pensaban que unos estudios de esta naturaleza no podían ser del gusto de personas incultas. Mientras aquellos se mantenían en silencio, apareció en escena con su doctrina Gayo Amafinio, conmovida por la publicación de sus libros, la multitud se volvió muy enfervorizada hacia su doctrina, bien porque era muy fácil de comprender, bien porque se la invitaba a las blandas seducciones del placer, o también porque, al no haberse publicado nada mejor, la multitud se contentaba con lo que había. Después de Arnafinio, muchos seguidores de la misma doctrina, habiendo publicado muchos escritos, ocuparon Italia entera y la prueba principal de que no hay precisión alguna en la exposición de su filosofía, a saber, que ella se aprende con tanta facilidad y goza del favor de los incultos, eso es precisamente lo que ellos consideran que es el apoyo fundamental de su doctrina. Pero que cada uno defienda lo que él piensa, porque las opiniones son libres. Yo me mantendré fiel a mi principio y, sin sentirme atado a las leyes de una sola escuela a la que deba dar necesariamente mi asentimiento en el ámbito de la filosofía, siempre buscaré en cada problema la solución más probable. Este método lo he aplicado ya otras veces y especialmente con gran empeño en estos días que estamos pasando en Túsculo. Por ello, una vez expuestas las discusiones que hemos mantenido en 3 días, en este libro se contiene la del 4.º día. Una vez que descendimos al paseo inferior, como habíamos hecho los días anteriores, el diálogo se desarrolló del modo siguiente: quien lo desee puede proponer el tema de la discusión. A mí me parece que el sabio no puede hallarse libre de toda perturbación. Por la discusión de ayer me parecía evidente que se hallaba libre de la aflicción, a no ser que tú nos hayas dado tu asentimiento obligado por las circunstancias. En absoluto, porque tu discurso me ha agradado muchísimo. No piensas, por lo tanto, que el sabio puede caer en la aflicción. Eneo, no lo pienso en absoluto. Pues bien, si la aflicción no puede perturbar el alma del sabio, tampoco lo podrá hacer ninguna otra perturbación. ¿Qué diremos entonces? Que la turbará el miedo. Pero el miedo se siente en la ausencia de las mismas cosas en cuya presencia se da la aflicción, de manera que, si se elimina la aflicción, se elimina también el miedo. Quedan 2 perturbaciones, la alegría desmedida y el deseo de placeres. Si el sabio no puede caer en ellas, su mente estará siempre tranquila. A ese y es como lo veo yo. ¿Qué es lo que tú prefieres? Desplegamos de inmediato las velas, o empezamos a remar poco a poco como si estuviéramos saliendo de puerto. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? No te comprendo en realidad. Lo digo porque Crisipo y los estoicos, cuando tratan de las perturbaciones del alma, se ocupan en gran medida de su división y definición, mientras que tratan de una forma muy exigua la manera de curar las almas y de evitar que les afecten las pasiones. Los peripatéticos, por el contrario, aducen muchos argumentos para aplacar las almas y dan de lado las cuestiones espinosas de la división y la definición. Lo que quería decir mi pregunta es si debía desplegar de inmediato las velas de mi discurso, o impulsarlo antes un poco con los remos de la dialéctica. Me parece mejor este segundo procedimiento, porque, utilizando ambos métodos, todo lo que yo pregunte será tratado de un modo más exhaustivo. Indudablemente es el método mejor, pero, si algo no te queda claro, podrás preguntar después. Lo haré, no te preocupes, pero tú, como acostumbras, esos mismos puntos oscuros los sabrás exponer con mayor claridad que los griegos. Pondré todo de mi parte, pero se precisa de una gran atención para que, si se escapa un solo punto, no se venga todo abajo.
Dado que lo que los griegos llaman pate 25 nosotros preferimos llamarlo perturbaciones en lugar de enfermedades, en la explicación de estos términos yo seguiré la división clásica, que fue primero de Pitágoras y después de Platón, que dividen el alma en dos partes, a una la hacen partícipe de la razón, mientras que la otra está privada de ella, en la que participa de la razón sitúan la tranquilidad, es decir, un estado de equilibrio plácido y reposado, en la otra los movimientos perturbadores. Tanto de la ira como del deseo, contrarios y hostiles a la razón. Sea este el punto de dos partida, aunque, en la descripción de estas perturbaciones, podemos recurrir a las definiciones y divisiones de los estoicos, que, en mi opinión, evidencian en esta cuestión una gran agudeza. He aquí la definición de Zenón: la perturbación, lo que él denomina patos, es un movimiento del alma contrario a la naturaleza, que se desvía de la recta razón. Algunos, de un modo más breve, definen la perturbación como un impulso demasiado violento, y por demasiado violento entienden que él se ha alejado demasiado del equilibrio de la naturaleza. Ellos sostienen, a su vez, que las formas principales de las perturbaciones tienen su origen en dos supuestos bienes y en dos supuestos males, de manera que resultan cuatro formas: de los bienes se originan el deseo de placer y la alegría, de modo que la alegría tiene por objeto los bienes presentes y el deseo de placer los futuros. Ellos piensan que el miedo y la aflicción nacen de los males, el miedo de los males futuros y la aflicción de los presentes, en realidad los males cuya venida se teme son los mismos que te afligen cuando están presentes. La alegría y el deseo de placer, por su parte, se mueven en el ámbito de la creencia de cosas que son buenas, porque el deseo de placer, si se lo tienta y se lo inflama, se deja arrastrar hacia lo que parece un bien, mientras que la alegría, una vez que ha conseguido ya lo que deseaba, se exalta y se desborda. Es evidente que por naturaleza todos persiguen lo que les parece un bien y evitan lo contrario. Por esa razón, tan pronto como se nos presenta la imagen de algo que nos parece un bien, la naturaleza misma nos empuja a conseguirlo. Cuando ello sucede con equilibrio y mesura, a una atracción de esa naturaleza los estoicos le dan el nombre de boulesis y nosotros el de voluntad, la cual ellos piensan que solo la posee el sabio. La definen así: la voluntad es el deseo racional de algo. Si, por el contrario, se trata de un impulso excesivo contrario a la razón, ella se convierte en deseo de placer o deseo desenfrenado, pasiones que se hallan en todos los necios. Del mismo modo, cuando nos da la impresión de que nos encontramos en presencia de un bien, ello acontece de dos maneras. Cuando esa impresión mueve al alma de una forma serena y equilibrada, concorde con la razón, a ese estado se le denomina alegría. Cuando, por el contrario, el alma exulta de un modo vano y desenfrenado, puede hablarse entonces de alegría desmedida y excesiva, que ellos definen así: exaltación irracional del alma. Y, dado que por naturaleza tendemos al bien, del mismo modo por naturaleza nos alejamos del mal. Si ese alejamiento se hace de un modo racional, llámese precaución y reconózcase que solo se da en el sabio. Cuando, por el contrario, prescinde de la razón y va acompañado de un estado de ánimo de abatimiento y postración, llámese miedo. El miedo es una precaución contraria a la razón. Al sabio, por el contrario, no le afecta en absoluto el mal que está presente, mientras que la aflicción es propia de los necios y se dejan afectar por ella en los males supuestos, caen en el abatimiento y se encogen, porque no obedecen a la razón. Por eso, la primera definición es la siguiente: la aflicción es una del alma contraria a la razón. De aquí que haya cuatro perturbaciones y tres estados de equilibrio, porque no hay ningún estado de equilibrio que se oponga a la aflicción. Pero los estoicos piensan que todas las perturbaciones se originan por el juicio y la opinión. Por ello las definen con mayor precisión, para que se comprenda no solo cuán erróneas son, sino también cuánto dependen de nosotros. La aflicción es, por lo tanto, la opinión reciente de que estamos en presencia de un mal, ante el cual parece que es justo que el alma se sienta abatida y se encoja. La alegría es la opinión reciente de que estamos en presencia de un bien, ante el cual parece que es justo exaltarse. El miedo es la opinión de que un mal, que parece insoportable, nos amenaza. El deseo es la opinión de que un bien, que querríamos tener ya a mano y a nuestra disposición, va a llegar. Pero ellos no dicen que las perturbaciones dependen solo de los juicios y las opiniones que, como he dicho, están en la raíz de las perturbaciones, sino también los efectos que de las perturbaciones se derivan, de manera que la aflicción produce una especie de mordisco doloroso, el miedo una especie de retirada y huida del alma, la alegría una hilaridad desbordante,
el deseo una atracción desenfrenada. En lo que se refiere a la creación de la opinión, que hemos incluido en todas las definiciones anteriores, ellos la consideran un asentimiento débil. 16. Pero a las perturbaciones singulares se le subordinan muchas especies del mismo género, por ejemplo, a la aflicción se le subordinan la envidia, invidentia, porque debemos emplear, por mor de la claridad, el término menos usual, porque envidia, invidia, no se dice solo referido a la persona que tiene envidia, sino también referido a la persona que es objeto de envidia, la rivalidad, los celos, la compasión, la angustia, el pesar, la tristeza, el abatimiento, el dolor, el lamento, la inquietud, la pena, la postración, la desesperación, y lo que es del mismo tipo. Al miedo, a su vez, se le subordinan la indolencia, la vergüenza, el terror, el temor, el pavor, la consternación, la turbación, el desaliento, al placer se le subordinan la malevolencia que se alegra del mal ajeno, el deleite, la ostentación y pasiones semejantes, al deseo se le subordinan la ira, el furor, el odio, la enemistad, el rencor, la insaciabilidad, el ansia y las demás pasiones semejantes. Ellos las definen de este modo: la envidia, dicen, es la aflicción que se sufre por la prosperidad de otro, aunque ella en nada perjudica al envidioso. En realidad no sería adecuado decir que tiene envidia quien se aflige por la prosperidad de quien le causa a él un perjuicio. Por ejemplo, no se puede decir que Agamenón tiene envidia de Héctor quien, por el contrario, a pesar de que el bienestar de otro no le perjudica en absoluto, se duele, sin embargo, de que disfrute del mismo, ese indudablemente tiene envidia. El término rivalidad se usa también en un doble sentido, de manera que él se emplea tanto en un sentido elogioso como vituperable. De hecho se da el nombre de rivalidad no solo a la imitación de la virtud, pero aquí no nos referimos a esa rivalidad, pues tiene un sentido elogioso, y es también rivalidad la aflicción que se siente cuando, de aquello que uno había deseado, el otro disfruta y él carece. Los celos, por el contrario, término con el que pretendo referirme a la celotipia, son la aflicción que se experimenta por el hecho de que también otro ha conseguido lo que uno mismo deseaba. La compasión es la aflicción provocada por la infelicidad de otro que sufre injustamente, porque a nadie le mueve a compasión el suplicio de un parricida o un traidor. La angustia es la aflicción que oprime, el pesar es la aflicción producida por la muerte cruel de un ser querido, la tristeza es la aflicción acompañada de llanto, el abatimiento es la aflicción que nos agota, el dolor es la aflicción que atormenta, el lamento es la aflicción acompañada de gemidos, la inquietud es la aflicción acompañada del pensamiento, la pena es la aflicción permanente, la postración es la aflicción acompañada del sufrimiento corporal, la desesperación es la aflicción sin esperanza alguna de que las cosas mejoren. En cuanto a las perturbaciones que se subordinan al miedo, ellos las definen así: la indolencia es el miedo ante un esfuerzo que se nos va a presentar, el terror es el miedo que nos sobrecoge, eso hace que a la vergüenza le acompañe el rubor, al terror la palidez, el temblor uno y el castañeteo de los dientes. El temor es el miedo ante un mal que se nos avecina, el pavor es el miedo que pone nuestra mente fuera de sí, de aquí el pasaje de Ennio: entonces el pavor expulsa de mi pecho exánime toda sabiduría. La consternación es el miedo que sigue y acompaña, por así decir, al pavor, la turbación es el miedo que sobrecoge los pensamientos, el desaliento es el miedo permanente. Las partes del placer se describen del modo siguiente: la malevolencia es el placer que se experimenta por el mal ajeno sin provecho propio, el deleite es el placer que seduce el alma con la dulzura que proviene de la audición y, ¿cuál es el deleite de los oídos? Tal es el producido por los ojos, el tacto, los olores y los sabores, que son todos placeres de un mismo tipo, los cuales, como si de líquidos se tratara, inundan nuestra alma. La ostentación es un placer desmedido y desenfrenado en forma desacostumbrada. Las perturbaciones que se hallan subordinadas al deseo se definen así: la ira es el deseo de castigar a quien nos parece que nos ha perjudicado injustamente, el furor, por su parte, es la ira en su estado naciente, que acaba de surgir, lo que los griegos denominan timseisis. El odio es la ira inveterada, la enemistad es la ira que acecha el momento de la venganza, el rencor es una ira más amarga, concebida en lo profundo del alma y del corazón, la insaciabilidad es un deseo inextinguible, el ansia es el deseo de ver a quien aún no tenemos delante. Hacen también la distinción siguiente, que el deseo tiene que ver con aquello que se predica de persona o personas,
lo que los dialécticos denominan categoremata como, por ejemplo, poseer riquezas, o obtener cargos, mientras que la insaciabilidad tiene que ver con las cosas mismas, como los cargos o el dinero. Los estoicos dicen, además, que la fuente de todas las perturbaciones es la intemperancia, que es el abandono de la recta razón por parte de toda nuestra mente, desviada de tal manera de la prescripción de la razón que los apetitos del alma no pueden en modo alguno ni gobernarse ni refrenarse. Por lo tanto, del mismo modo que la templanza aplaca los apetitos y hace que ellos obedezcan a la recta razón y preserva los juicios ponderados de la mente, así también la intemperancia, su enemiga, inflama, turba y excita toda la estabilidad del alma y, por ello, las aflicciones, el miedo y todas las demás perturbaciones nacen de ella. Del mismo modo que, cuando la sangre está corrompida o hay un exceso de flema o bilis, nacen en el cuerpo las enfermedades y los achaques, así también el desconcierto provocado por las opiniones falsas y que se contradicen entre sí priva al alma de su salud y la perturba con las enfermedades. Además, de las perturbaciones se originan en primer lugar las enfermedades, que los estoicos llaman nosmata, y los estados que son contrarios a esas enfermedades, que se caracterizan por un rechazo o repugnancia morbosos de determinadas cosas, y luego las flaquezas, que los estoicos llaman nostemata. Y igualmente las repulsiones contrarias que se les oponen. Mucho es el empeño que ponen en este punto los estoicos, especialmente Crisipo, para establecer una semejanza entre las enfermedades de los cuerpos y las del alma, mas nosotros, dando de lado estas precisiones que apenas son necesarias, tratemos de lo que atañe a la cuestión. Reconózcase, por lo tanto, que la perturbación, debido a la agitación inestable y turbulenta de las opiniones, está siempre en movimiento, pero cuando este ardor y excitación del alma ha echado raíces y se ha establecido por así decir en las venas y en la médula, entonces se originan la enfermedad, la flaqueza y las repulsiones que uno son contrarias a enfermedades y flaquezas semejantes. Estos estados a los que me estoy refiriendo se diferencian solo en teoría, pero de hecho se hallan estrechamente unidos y nacen del deseo y de la alegría. En realidad, cuando se tiene un deseo desmedido de dinero y no se recurre de inmediato a la razón, como a una especie de medicina socrática para curar ese deseo, ese mal se difunde por las venas y se adhiere a las vísceras y se hacen presentes la enfermedad y la flaqueza, que, una vez enraizadas, ya no pueden extirparse. El nombre de esta enfermedad es avaricia. Lo mismo sucede con las demás enfermedades, como el deseo de gloria, la afición a las mujeres, para dar un nombre a lo que en griego se denomina filoginia, y las demás enfermedades y flaquezas nacen del mismo modo. En cuanto a los estados contrarios se piensa que nacen del miedo, como el odio a las mujeres, tal cual aparece en el Misógino de Atilio, el odio hacia todo el género humano, tal y como lo hemos oído referido a que es llamado misántropos, o la falta de hospitalidad, todos ellos debilidades del alma que nacen de un miedo determinado ante las cosas que se evitan y odian. Ellos definen la debilidad del alma como una convicción, intensa, profundamente fijada y enraizada, que considera como muy deseable una cosa no deseable. Lo que nace, por el contrario, de la repulsión lo definen así, una convicción intensa, profundamente fijada y enraizada, que considera que hay que huir de algo de lo que no hay por qué huir. Esta convicción, además, se basa en el juicio de que se sabe lo que no se sabe. A la flaqueza se le subordinan también las afecciones siguientes: la avaricia, la ambición, la afición a las mujeres, la obstinación, la glotonería, la embriaguez, la afición a las golosinas y todo lo similar. La avaricia es una convicción intensa, profundamente fijada y enraizada, que considera el dinero muy deseable, y la definición de las afecciones del mismo tipo es semejante. La definición de las repulsiones son de esta naturaleza: la falta de hospitalidad es una convicción intensa, profundamente fijada y enraizada, de que el huésped debe ser absolutamente evitado. De un modo semejante se define también el odio a las mujeres, como el de Hipólito, y al género humano, como el de Timón. Ahora bien, para llegar a la semejanza con la salud del cuerpo y recurrir, en fin, a esa comparación, pero de una forma más moderada que los estoicos, vemos que, del mismo modo que unos son más proclives a contraer unas enfermedades y otros otras, por lo que decimos que unos tienen propensión a los catarros, otros a los cólicos, no porque los padezcan en ese momento, sino porque los sufren a menudo, así también unos son propensos al miedo y otros a otra perturbación. De aquí que, a propósito de unos, se habla de ansiedad y, en consecuencia, de personas ansiosas y, a propósito de otros, de cólera,
que es diferente de la ira, y una cosa es ser colérico y otra iracundo, del mismo modo que la ansiedad se diferencia de la angustia, porque no son ansiosos todos los que de vez en cuando se sienten angustiados, ni los que son ansiosos están siempre angustiados, al igual que hay diferencia entre la borrachera y el alcoholismo, y una cosa es ser galanteador y otra estar enamorado. Y esta propensión hacia enfermedades diversas de personas diversas está muy extendida, porque ella puede aplicarse a 28 todo tipo de perturbaciones. También se manifiesta en muchos vicios, pero, en ese caso, carece de denominación. Por ese motivo hay envidiosos, malévolos, libidinosos, tímidos y compasivos, porque ellos propenden a esas perturbaciones, no porque se dejen siempre arrastrar por ellas. De manera que esta propensión hacia una afección específica, por analogía con el cuerpo, recibe el nombre de flaqueza, con tal de que se entienda como una propensión a caer enfermo. Pero, cuando se trata de cualidades buenas, dado que unos se adaptan mejor a unas y otros a otras, se la denomina disposición, pero, cuando se trata de los males, propensión, para dar a entender la tendencia a caer, en el caso de lo que no es ni bueno ni malo, se usa el primero de estos nombres. Ahora bien, del mismo modo que en el cuerpo hay enfermedad, flaqueza y defecto, así también en el alma. Se da el nombre de enfermedad al deterioro de todo el cuerpo, de flaqueza a la enfermedad acompañada de debilidad, se habla de defecto cuando las partes del cuerpo son discordes entre sí, de donde la malformación, el torcimiento y la deformación de los miembros. De manera que los dos primeros estados, la enfermedad y la flaqueza, se originan de la conmoción y la perturbación del estado saludable de todo el cuerpo, mientras que el defecto es visible por sí mismo, aunque la salud permanezca intacta. Mas en el alma solo podemos diferenciar en teoría la enfermedad de la flaqueza, mientras que el estado defectuoso es una disposición o estado que se muestra durante toda la vida, incoherente y disonante consigo mismo. La consecuencia de ello es que la alteración de las opiniones provoca, en un caso, la enfermedad y la flaqueza, y, en el otro, la incoherencia y la contradicción. Es evidente que no todo defecto presenta las mismas discordancias, por ejemplo, en quienes no se hallan muy alejados de la sabiduría se da un estado de discrepancia consigo mismos, en la medida en que no son sabios, pero no de distorsión ni de deformidad. Ahora bien, las enfermedades y las flaquezas forman parte del estado defectuoso, pero lo que hay que preguntarse es si forman parte del mismo las perturbaciones. Los defectos son en realidad estados permanentes, mientras que las perturbaciones son transitorias, de manera que ellas no pueden ser parte de estados permanentes. Además, del mismo modo que en los males la analogía con el cuerpo alcanza a la naturaleza del alma, lo mismo sucede en el caso de los bienes. En realidad las cualidades eminentes del cuerpo son la belleza, la fuerza, la salud, el vigor, la rapidez, y lo mismo puede aplicarse al alma. Del mismo modo que la salud del cuerpo consiste en el equilibrio 5 que se produce cuando se hallan en armonía las partes de que estamos formados, así también se habla de la salud del alma cuando se hallan en armonía sus juicios y opiniones, y en eso consiste la perfección del alma, que unos dicen que es la templanza misma, mientras que otros ven dicha perfección en la conformidad con los preceptos de la templanza y en el seguimiento de la misma, sin que ella posea un carácter específico, pero en uno y otro caso, solo se da en el sabio. Existe, por otra parte, un tipo de salud del alma que puede darse también en el no sabio, cuando la turbación de la mente se elimina mediante un tratamiento médico. Y, del mismo modo que en el cuerpo existe una determinada conformación armoniosa de los miembros unida a una cierta suavidad del color, que recibe el nombre de belleza, así también en el alma se da el nombre de belleza al equilibrio y la coherencia de las opiniones y de los juicios unidos a una especie de firmeza y estabilidad, que es consecuencia de la virtud o que contiene la esencia misma de la de un modo semejante, las fuerzas del alma, por su semejanza con las fuerzas, los músculos y el vigor del cuerpo, se denominan también con nombres semejantes. A la rapidez del cuerpo se la llama celeridad, que es el término que se emplea también para elogiar el espíritu 56, debido a la capacidad del alma de pasar revista a muchas cosas en breve tiempo. La diferencia entre las almas y los cuerpos consiste en que las almas saludables no pueden ser atacadas por la enfermedad, y los cuerpos sí, mas los trastornos de los cuerpos pueden darse sin que nosotros tengamos culpa, mientras que los del alma no, porque todas sus enfermedades y perturbaciones proceden del desprecio de la razón, por ello solo se dan en los hombres. Es cierto que las bestias tienen un comportamiento semejante al nuestro, pero ellas no caen en las perturbaciones.
Entre las personas agudas y las romas la diferencia estriba en que los inteligentes, como le sucede al bronce de Corinto 5 atacado por la hemimbre, tardan más en caer en la enfermedad y se recuperan con más rapidez, pero a los romos no les sucede lo mismo. Por otra parte, al alma del hombre inteligente no le afecta todo tipo de enfermedad o perturbaciones, en realidad no le afectan muchas que son salvajes y monstruosas, hay algunas 6, sin embargo, que tienen a primera vista la apariencia de humanidad, como la compasión, la aflicción y el miedo. Se piensa, además, que las flaquezas y las enfermedades del alma son más difíciles de erradicar que aquellos vicios capitales, que son contrarios a las virtudes. En realidad es posible que los vicios estén erradicados, mientras que las enfermedades perduran, porque las enfermedades no se curan con la misma rapidez con la que los vicios se eliminan. He aquí de un modo conciso los argumentos de los estoicos sobre las perturbaciones, que ellos llaman lógica, porque argumentan con una sutileza especial. Y puesto que nuestro discurso ha escapado de ellos, como si de escollos agudos se tratara, mantengamos el rumbo en el resto de la discusión, suponiendo que yo haya expuesto las cuestiones con suficiente claridad, dada la oscuridad del tema. Las has expuesto con suficiente claridad, mas, si hay alguna cuestión que precisa de una mayor profundización, la examinaremos en otro momento, ahora estamos esperando que alces las velas para iniciar la navegación de que antes hablabas. Puesto que, como hemos dicho en otros lugares respecto de la virtud y deberemos decir con frecuencia, pues la mayor parte de las cuestiones que atañen a la vida y la moral derivan de la fuente de la virtud 65, puesto que, como decía, la virtud es una disposición coherente y armoniosa del alma, que hace dignos de elogio a quienes la poseen y es por sí misma laudable independientemente de su utilidad, de ella derivan las intenciones, los pensamientos y las acciones moralmente valiosas y, en general, la recta razón, aunque la virtud misma puede definirse sumariamente como recta razón. A la virtud concebida así se le opone el vicio, prefiero llamar así antes que maldad a lo que los griegos denominan kakia, porque maldad es el nombre de un vicio concreto, mientras que vicio se refiere a todos, de él se originan las perturbaciones, que son, como he dicho poco antes, movimientos turbulentos y agitados del alma, apartados de la razón y los enemigos mayores de la tranquilidad de la mente y de la vida. Ellas son en realidad las que procuran aflicciones angustiosas y amargas y extenúan las almas y las debilitan con el miedo, ellas encienden mediante un apetito excesivo, que una veces llamamos avidez y otras deseo de placer 6, una especie de falta de dominio sobre el alma, que se aleja muchísimo de la templanza y 3 Santiago la moderación. Si esa falta de dominio alcanza alguna vez el objeto de sus deseos, entonces se dejará arrastrar por el alborozo, hasta el punto de que, para ella no hay estabilidad alguna, en lo que hace, como lo expresa aquel poeta que piensa que, el placer excesivo del alma es el mayor error. La curación de ese tipo de males, por lo tanto, reside solo en la virtud. Que hay en realidad no solo más penoso, sino también más degradante y vergonzoso, que una persona afectada, debilitada y postrada por la aflicción. Quien se halla más próximo a ese tipo de infelicidad es quien tiene miedo de algún mal que se aproxima y se encuentra desanimado y desasosegado. Los poetas, para indicar esta fuerza del mal, hacen que en los infiernos una roca penda sobre Tántalo, como castigo por sus crímenes, por la falta de dominio de y por la soberbia de sus palabras. Su alma este es el castigo común de la necedad. Porque sobre aquellos cuya mente repugna la razón siempre pende un terror de esta naturaleza. Y, al igual que estas perturbaciones son devoradoras de la mente, me refiero a la aflicción y el miedo, así también las más alegres, como el deseo, que siempre busca algo con avidez, y la hilaridad, es decir, la alegría desbordante, no difieren mucho de la locura. De aquí se comprende cuál es la forma de ser de aquel a quien denominamos unas veces moderado, otras comedido y templado, otras coherente y dotado de autodominio. En ocasiones queremos reconducir estos términos, como si de su fuente se tratase, al nombre de frugalidad. Si con este nombre no se abarcaran las virtudes, no sería tan conocido aquel dicho, que se ha vuelto proverbial, según el cual, el hombre frugal lo hace todo bien. Cuando los estoicos dicen lo mismo del sabio, da la sensación de que el tono que ellos emplean es demasiado paradójico y grandilocuente. Por consiguiente, sea quien sea, el hombre que con la moderación y el equilibrio tiene su alma tranquila y se halla en paz consigo mismo, de manera que ni lo consumen las contrariedades, ni le quebranta el temor, ni arde sediento por el deseo de algo que apetece, ni se derrite exageradamente en un entusiasmo fútil,
este es el sabio que estamos buscando, este es el hombre feliz, al cual nada de lo que es humano puede parecerle tan insoportable como para deprimir su alma, o tan agradable como para ponerlo fuera de sí. ¿Cuál de entre los avatares humanos podría parecerle en realidad grande a quien como él conoce toda la eternidad y la grandeza del universo entero? En el marco de las aspiraciones humanas, o en una duración tan exigua de la vida, que le podría parecer grande al sabio, que mantiene siempre su alma tan vigilante que nada imprevisto le puede acontecer, nada inesperado, nada que sea completamente nuevo. Además, él dirige su mirada en todas direcciones con una agudeza tal que siempre ve una sede y un lugar para él en el que poder vivir sin contrariedad y angustia, de manera que, sea cual sea el revés que la fortuna pudiera infligirle, él pueda soportarlo de una forma adecuada y serena. Quien haga esto, no solo se hallará libre de aflicción, sino también de todas las demás perturbaciones. Un alma libre de ellas hace a los hombres completa y absolutamente felices, mientras que si está agitada y alejada de la razón inmutable y segura, no solo pierde su equilibrio, sino también su salud. Por esa razón, la doctrina y el lenguaje de los peripatéticos deben considerarse débiles y carentes de nervio, cuando dicen que las almas se hallan necesariamente sujetas a perturbación, pero fijan un límite determinado que no deben transgredir. ¿Fijas tú un límite al vicio? Es que no es un vicio no obedecer a la razón. Es que la razón no enseña suficientemente que no es un bien lo que se desea ardientemente, o lo que te pone fuera de ti una vez conseguido y, por otra parte, que no es un mal aquello que te hace permanecer postrado y que apenas si te permite dominarte por el temor de ser aplastado. No te enseña que todo lo que es o demasiado triste, o demasiado alegre, se debe al error que, si se atenúa con el tiempo en los necios, hasta el punto de que ellos, aunque la situación sigue siendo la misma, soportan los sucesos antiguos de un modo diferente que los recientes, no afecta en absoluto a los sabios. ¿Cuál debe ser, además, ese límite? Busquemos, no obstante, el límite para la aflicción, que es en el que se pone un mayor empeño. En Fannio está escrito que Publio Rupilio llevó a mal el fracaso de su hermano en la elección a cónsul. Es evidente que parece que transgredió el límite, visto que murió por ese motivo, de manera que debió comportarse con mayor moderación y si después de haber soportado eso con moderación se le hubiera añadido la muerte de sus hijos, habría nacido una aflicción nueva, pero también sujeta al límite 2. Pero habría habido un aumento grande de la aflicción. Y si se le hubieran añadido dolores graves del cuerpo, la pérdida de los bienes, la ceguera, el exilio. Si a cada uno de los males se le añadiera la aflicción correspondiente, daría una suma total que no se podría soportar. Quien, por consiguiente, busca un límite para el vicio se está comportando del mismo modo que si pensara que quien se precipita desde la roca de Leucadeu 4 puede detener su caída cuando quiera. Ello no es posible, como tampoco lo es que un alma perturbada y excitada pueda contenerse y detenerse donde quiere. En líneas generales, lo que resulta pernicioso en su crecimiento es vicioso desde su nacimiento. Mas la aflicción y las demás perturbaciones, cuando se han desarrollado, es indudable que son destructoras, por consiguiente, apenas se han contraído, contienen ya en sí gran parte de su capacidad destructora. Una vez que uno se ha alejado de la razón, ellas mismas se espolean, y la debilidad se vuelve indulgente consigo misma e imprudentemente se lanza a alta mar y no encuentra un lugar en el que detenerse. Por esa razón no hay ninguna diferencia entre que ellos aprueben unas perturbaciones moderadas o una injusticia, una indolencia y una temperancia moderadas. Quien de hecho pone un límite a los vicios 8, asume una parte de ellos, lo cual, además de ser de por sí odioso, es tanto más enojoso por el hecho de que los vicios se mueven en un terreno resbaladizo y, una vez excitados, resbalan hacia abajo y no hay manera de contenerlos. ¿Qué decir respecto de las afirmaciones de los mismos peripatéticos en el sentido de que esas perturbaciones, que nosotros pensamos que deben extirparse, no solo son naturales, sino que también nos han sido dadas por la naturaleza para nuestra utilidad? Ellos recurren a un lenguaje de esta naturaleza, comienzan alabando encarecidamente la cólera, que definen como la piedra de afilar la valentía y dicen que los ataques de quienes están encolerizados son mucho más vehementes, no solo contra el enemigo, sino también contra el mal ciudadano, mientras que son de poco peso los argumentillos de quienes se expresan así: es justo librar esta batalla, conviene luchar por las leyes, por la libertad, por la patria. Argumentos que carecen de toda fuerza, a no ser que la valentía se encandile con la ira. Pero ellos no se limitan a argumentar sobre quienes combaten,
piensan que ninguna orden es lo bastante severa si no va acompañada del determinado grado de aspereza que emana de la cólera. Finalmente, a un orador, no solo cuando acusa, sino también cuando defiende, no le dan su aprobación si no emplea los aguijones de la cólera y, aunque ella en realidad no exista, piensan, sin embargo, que debe simularse con palabras y con gestos, para que la fama de exponer del orador encienda la ira de quien escucha. Niegan por último que se pueda considerar hombre a quien no sepa encolerizarse, y lo que nosotros llamamos calma ellos lo denominan con el nombre negativo de indolencia. Pero ellos no se limitan a alabar este deseo, porque la ira es, como la he definido hace un momento, deseo de venganza, sino que dicen que este tipo de deseo o de apetito ha sido concedido por la naturaleza para nuestra mayor utilidad, que en realidad nadie puede hacer nada de valía a no ser que lo desee vivamente. Temístocles paseaba de noche a la vista de todos porque no podía conciliar el sueño, y a quienes le preguntaban les respondía que eran los trofeos de Milcíades los que le robaban el sueño. ¿Quién no ha oído hablar de las noches en vela de Demóstenes? Él afirmaba que sentía pesar por si alguna vez había sido superado por el celo madrugador de los obreros. Por último, los grandes maestros de la filosofía nunca habrían podido hacer tantos progresos en sus estudios sin un ardiente deseo. Se nos ha transmitido que Pitágoras, Demócrito y Platón viajaron hasta los últimos confines de la Tierra y 5. De hecho ellos pensaron que había que ir allí donde hubiera algo, fuera lo que fuera, que pudiera aprenderse. Creemos que esto pudo hacerse sin el fuego ardiente del deseo. La aflicción misma, de la que, como hemos dicho, hay que huir como si de una fiera horrorosa y espantosa se tratara, según ellos ha sido dispuesta por la naturaleza no sin una gran utilidad, a fin de que los hombres, si han cometido una culpa, puedan sentir dolor cuando se les amonesta, se les reprende y se les afea su conducta. En realidad parece que la impunidad de las faltas se les ha concedido 96 a quienes soportan sin dolor la ignominia y la infamia, es preferible 98 sentir remordimiento de conciencia. De aquí el famoso pasaje que nos ofrece Afranio extraído de la vida, cuando el hijo disoluto dice, «Jai, mísero de mí», entonces el padre severo apunta, con tal de que sufra por algo, que sufra por lo que quiera. También dicen que son útiles los tipos restantes de aflicción. La compasión sirve para llevar ayuda y aliviar las desgracias que los hombres no se merecen, la misma rivalidad y los celos no carecen de utilidad, al hacernos ver que no hemos conseguido lo mismo que otro, o que otro ha conseguido lo mismo que nosotros. Si se eliminara el miedo, se eliminarían todos los escrúpulos de conciencia o de nuestra vida, que se hallan presentes sobre todo en quienes tienen temor de las leyes, de los magistrados, de la pobreza, de la ignominia, de la muerte, del dolor. Aunque en sus exposiciones admiten que hay que extirpar esas perturbaciones, dicen, sin embargo, que no se las puede ni se las debe extirpar por completo y estiman que, en casi todos los ámbitos, lo mejor es el término medio. Cuando ellos exponen estas ideas, ¿te parece o no que tienen algún sentido? A mí me parece que sí lo tienen y, por ello, estoy esperando tus objeciones. Es posible que las encuentre, pero antes fíjate en lo siguiente. ¿Ves cuán grande es la discreción que ha habido entre los académicos? Se limitan a decir lo que atañe a su propósito. A los peripatéticos les responden los estoicos, por lo que a mí respecta que se batan en duelo, para mí no hay otra necesidad que la de indagar dónde se halla lo que parece más verosímil. ¿Cuál es, por lo tanto, en la cuestión que nos ocupa, el punto de partida de donde puede obtenerse alguna verosimilitud, más allá de la cual no le es posible avanzar a la mente humana? La definición de perturbación, que pienso que Zenón ha dado correctamente. Porque su definición es que la perturbación es un movimiento del alma contrario a la naturaleza que se aleja de la razón, o, dicho más brevemente, la perturbación es un impulso demasiado violento, entendiendo por demasiado violento que se aleja mucho del equilibrio de la naturaleza. ¿Qué podría objetar yo a estas definiciones? En su mayor parte proceden de personas que argumentan con sensatez y agudeza, mientras que son finito de la pompa de los oradores aquellas del tipo de, ardores de las almas y piedras de afilar las virtudes. Es que un varón no puede ser valiente, a no ser que comience a enfurecerse. Esto vale sin duda para los gladiadores. Y eso que en ellos mismos apreciamos a menudo la firmeza. Lo 8, conversan, se juntan, preguntan, piden algo, de manera que da la sensación de que están más tranquilos que irritados, pero puede suceder sin duda que entre ellos haya un pacidellano con un talante como el que describe Lucilio. Tened por seguro que lo mataré y lo venceré, si es lo que queréis saber, dice.
Yo creo que sucederá lo siguiente: yo recibiré un golpe en la cara, antes de que yo asiente mi espada en el estómago y en los pulmones del bribón. Odio a ese hombre, lucho encolerizado, no hay para mí un tiempo más largo que el que emplea mi rival en acomodar la espada a su diestrayo, hasta tal punto, por las ganas y el odio que le tengo, soy arrastrado por la ira. Ahora bien, sin esta cólera de gladiador vemos en Homero a Yante avanzar con mucho contento cuando está a punto de combatir con Héctor su entrada en combate, cuando tomó las armas, llevó alegría a sus compañeros, pero terror a sus enemigos, hasta el punto de que el mismo Héctor, como aparece en Hornero, temblando en todo su pecho, se arrepentía de haberlo desafiado a la lucha. Además, ellos hablaron entre sí con calma y sosiego antes de iniciar el combate y ni siquiera durante la lucha hicieron ostentación alguna de cólera o rabia. Yo pienso que ni siquiera aquel famoso Torcuato XIV, que fue el primero que recibió este sobrenombre, estaba encolerizado cuando le arrebató el collar al galo, ni creo que Arcello fuese valiente en Clastidio porque estuviera encolerizado. No hay duda de que en lo que se refiere a la Fencano, que nos es más conocido porque su recuerdo está reciente, yo podría jurar que él no ardía en cólera cuando, durante el combate, protegió con su escudo a Marco Alienio Peligno y clavó su espada en el pecho de su enemigo. Sobre Lucio Bruto quizá tendría mis dudas de si fue el odio infinito que sentía por el tirano el que le hizo atacar con tal desenfreno a Arrunte, porque veo que cayeron uno y otro en el combate cuerpo a cuerpo por un golpe que habían recibido del otro. ¿Por qué aducís en estos casos la cólera? Es que la valentía, si no comienza a dar signos de locura, carece de un impulso propio. ¿Crees tú que Hércules, a quien precisamente elevó al cielo esa valentía que vosotros queréis concebir como cólera, estaba encolerizado cuando luchó contra el jabalí de Erimanto o el león de Nemea, o que también Teseo, movido por la cólera, aferró los cuernos del toro de Maratón? En cuidado, no sea que la valentía no tenga nada que ver con la rabia y la cólera no sea solo debilidad de carácter. En realidad no existe ninguna valentía desprovista de razón. Hay que despreciar las vicisitudes humanas, desdeñar la muerte y pensar que los dolores y las fatigas son soportables. Cuando estos principios se fijan mediante el juicio y la reflexión, se da entonces aquella robusta y sólida valentía, a no ser que supongamos que todo lo que se lleva a cabo con vehemencia, pasión y animosidad se hace a impulsos de la cólera. A mí me parece que ni siquiera Escipión, el famoso pontífice Máximo, que demostró la veracidad de la máxima estoica de que, un sabio nunca es un hombre privado, se irritó contra Tito Graco cuando abandonó al cónsul titubeante y, a pesar de ser un ciudadano privado, como si fuera en realidad un cónsul, mandó que le siguieran quienes querían que el Estado se salvara. O no sé si yo mismo he realizado alguna acción valerosa en la vida pública, pero, si alguna vez la he llevado a cabo, es indudable que no me ha movido la ira. ¿Hay algo más semejante a la locura que la ira? ¿Con qué razón la llamó Ennio, principio de la locura? ¿Qué tienen que ver el cambio de color, la voz, los ojos, la respiración, la falta de control de las palabras y de las acciones con la salud? ¿Qué hay más vergonzoso que el Aquiles homérico, o que Agamenón, en su disputa? Es evidente que Allante su ira lo condujo a la locura y la muerte. De manera que la valentía no tiene necesidad de la ayuda de la cólera, aquella uno está de por sí suficientemente provista, preparada y armada. Porque, en el caso contrario se podría decir que la ebriedad es útil para la valentía, y que también lo es la locura, porque los locos y los ebrios se comportan muchas veces con una vehemencia especial. Allante es siempre valiente, pero, cuando está enfurecido, es muy valiente, porque realizó una hazaña excepcional, cuando, al desfallecerlos la fuerza de su mano fue decisiva. Dánaos, en un rapto de locura enderezó la suerte del combate. Deberemos decir, pues, que la locura es útil. Examina las definiciones de valentía y te darás cuenta de que ella no necesita del arrebato. La valentía es, por lo tanto, la disposición del alma que, cuando se trata de soportar los avatares, obedece a la ley suprema, el mantenimiento de un juicio firme en el afrontar y rechazar las situaciones que parecen temibles, o, el conocimiento de las situaciones temibles, de sus contrarias, o de las que no deben ser tenidas en cuenta, a paz de mantener un juicio estable sobre ellas, o con mayor brevedad, en la definición de Crisipo, porque las definiciones anteriores eran de Esfero 128. Hombre muy versado, como piensan los estoicos, en ofrecer buenas definiciones, en realidad casi todas ellas son muy semejantes, pero una explica mejor que otras los conceptos comunes.
Pero ¿cómo la define Crisipo? La valentía, dice, es el conocimiento de las cosas que se deben soportar o la disposición del alma que, cuando se trata de sufrir y soportar, obedece sin temor a la ley suprema 1. Por mucho que podamos atacarlos, como acostumbraba a hacer Cameades, temo que ellos sean los únicos filósofos verdaderos. ¿Cuál de estas definiciones no revela en realidad la noción de valentía que tenemos todos nosotros, aunque de una forma cubierta y velada? Una vez que ella se nos revela, ¿quién hay que pueda exigirle algo más a un combatiente, o a un comandante, o a un orador, y que piense que ellos son incapaces de llevar a cabo acciones valerosas sin el impulso de la rabia? ¿Cómo? Los estoicos, que dicen que todos los ignorantes son locos, no llegan a unas conclusiones semejantes. Prescinde de las perturbaciones y en especial de la cólera, te parecerá que dicen monstruosidades. Pero ellos recurren a una explicación de este tipo: decir que todos los necios son locos es lo mismo que decir que todo el cieno apesta. Pero no siempre. Uno remuévelo y verás. Igualmente, el iracundo no está siempre airado, provócalo y lo verás al instante enfurecido. Y esa cólera combativa, cuando él ha regresado a su casa, cómo se comporta con la esposa, con los hijos y con las personas de casa, también es útil en ese caso. Es que una mente perturbada puede hacer alguna cosa mejor que una equilibrada. Es que alguien puede encolerizarse sin la perturbación de su mente. Si todos los vicios radican en el comportamiento, mores, han hecho bien nuestros compatriotas en llamar morosos solo a los coléricos, dado que no hay vicio más repugnante que la cólera. A un orador no le cuadra en verdad encolerizarse, pero no le resulta indecoroso simular la cólera. ¿Te parece a ti que estamos encolerizados cuando durante las causas nos expresamos con un tono más áspero y vehemente? Y bien, cuando ponemos por escrito los discursos, una vez que la causa ha concluido y es agua pasada, piensas que los escribimos encolerizados. ¿Hay alguien que ha reparado en esto? Atadlo. Piensas quizá que Esopo estaba encolerizado cuando representaba ese papel, o que lo estaba Accio cuando lo escribió. Estas situaciones hay que declamarlas bien y un orador, si es un verdadero orador, las declama mejor aún que un actor cualquiera, pero hay que declamarlas con sosiego y mente tranquila. Cuando se alaba el deseo, ¿a qué clase de deseo se refieren? Me aducís el ejemplo de Temístocles y Demóstenes, añadís los ejemplos de Pitágoras, Demócrito y Platón. ¿Cómo? Vosotros llamáis deseo a sus estudios. A unos estudios que, aunque se ocupen de los temas más nobles, como son los que vosotros citáis, deben ser en cualquier caso serenos y tranquilos. ¿Qué clase de filósofos pueden alabar la aflicción, la cosa más detestable? Pero se objetará que Afranio ha hecho bien en decir: con tal de que sufra por algo, que sufra por lo que quiera. Sí, pero él se refería a un adolescente echado a perder y disoluto, mientras que nosotros estamos buscando al hombre equilibrado y sabio. Y en lo tocante a esa famosa cólera, dejemos que la tengan un centurión, un portaestandarte, o los demás de los que no es el caso hablar, para no desvelar los secretos de la retórica. Es cierto que a quien no puede recurrir a la razón le es útil echar mano de la emoción del alma. Pero nosotros, como señalo a menudo, estamos investigando sobre el sabio. Pero también son útiles la rivalidad, los celos y la compasión, se objetará. ¿Cómo va a ser mejor compadecerse que procurar ayuda, si la puedes procurar? Es que no podemos ser generosos sin sentir compasión. En realidad nosotros mismos no debemos cargar con las aflicciones por causa de otros, sino, si podemos, aliviar a los otros de su aflicción. ¿Qué utilidad procura sentir celos de otro, o rivalizar con aquella rivalidad errónea que es semejante a los celos amorosos, desde el momento en que quien rivaliza se angustia, porque él mismo no tiene el bien que otro posee, y el que tiene celos se angustia por el bien ajeno, por el hecho de que también otro lo posee? ¿Quién podría aprobar sumirse en la aflicción, en lugar de hacer un esfuerzo, si es que se quiere tener algo? Querer ser uno el único que lo tiene es en verdad locura extrema. En cuanto a los males de entidad media, ¿quién podría razonablemente aprobarlos? ¿Quién podría no ser libidinoso y ávido, si alberga en sí el deseo desmedido y la avidez? No ser colérico, si alberga en sí la cólera. No estar angustiado, si alberga en sí la angustia. No tener miedo, si alberga en sí el temor. Es que nosotros consideramos al sabio colérico, angustiado y temeroso. Sobre la superioridad del sabio indudablemente se puede decir mucho, con la amplitud y exhaustividad que se quiera,
pero del modo más conciso lo siguiente: la sabiduría es la ciencia de las cosas divinas y humanas y el conocimiento de cuál es la causa de cada cosa, la consecuencia de ello es que ella imita las cosas divinas, mientras que considera todas las cosas humanas inferiores a la virtud. Y tú has dicho de esta sabiduría que te parece que es susceptible de caer en la perturbación, que es como decir que cae en un mar que está a merced de los vientos. Que hay que sea capaz de perturbar una dignidad y una coherencia tan grandes, un acontecimiento imprevisto y repentino. ¿Qué puede suceder de esta naturaleza a un hombre al que nada de lo que puede suceder a un hombre le coge de nuevas? Respecto de afirmación de que es necesario eliminar los excesos y dejar lo que es natural, es que algo que es natural puede ser al mismo tiempo excesivo. En realidad todas estas perturbaciones se originan de las raíces de los errores. 5 deben ser extirpadas y erradicadas y no simplemente recortadas y podadas. Ahora bien, dado que sospecho que tu investigación no versa tanto sobre el sabio como sobre ti mismo, porque tú piensas que él está libre de toda perturbación, mientras que tú deseas conseguirlo, veamos cuán eficaces son los remedios que emplea la filosofía para las enfermedades del alma. No cabe duda que hay una medicina y la naturaleza no se ha mostrado con el género humano tan hostil y enemiga que haya descubierto toda clase de remedios saludables para el cuerpo y ninguno para el alma. En realidad ella le ha prestado mayores servicios al alma, porque, mientras que los remedios que se aplican para el cuerpo vienen de fuera, la salud del alma se halla encerrada en ella misma. Pero cuanto mayor y más divina es la excelencia que reside en el alma, tanto mayor es el cuidado que ella precisa. Por eso, si se la emplea bien, la razón sabe distinguir lo que es mejor, pero, si se la descuida, se ve enredada en muchos errores. A ti es, por lo tanto, a quien debo dirigir ahora todo mi discurso. En realidad tú finges que estás indagando sobre el sabio, pero quizá estás indagando sobre ti mismo. Variados son, por lo tanto, los métodos para curar las perturbaciones que he descrito. Es evidente que no hay un método único para calmar toda aflicción. Una es en efecto la medicina que debe aplicarse a quien está triste, otra a quien siente compasión o envidia. Al tratar de estas 4 perturbaciones hay que distinguir además si es preferible plantear nuestro discurso sobre la perturbación en general, que es el desprecio de la razón o un impulso demasiado vehemente, o sobre cada una de las perturbaciones, como el miedo, el deseo y las demás, y si parece que no hay que soportar penosamente el motivo que ha causado la aflicción, o si hay que eliminar por completo la aflicción en todos los casos, de manera que, si uno soporta mal el hecho de ser pobre, de lo que hay que tratar es de si la pobreza no es un mal, o de si el hombre no debe afligirse por nada. Indudablemente la segunda solución es la mejor, porque así se evita que alguien ceda a la aflicción, si es que no se le puede persuadir sobre la pobreza. 152 1. Por el contrario, se elimina la aflicción recurriendo a las razones adecuadas que hemos utilizado ayer. Se elimina también en cierto modo el mal de la pobreza. Pero toda perturbación del alma de esta naturaleza puede eliminarse con ese tipo de alivio que consiste en indicar que no es un bien aquello que da origen a la alegría o el deseo, y que no es un mal lo que origina el miedo o la aflicción. 54. Pesar de ello, el único método seguro y adecuado de curación consiste en mostrar que las perturbaciones son en sí mismas viciosas y que no contienen nada natural ni necesario. Si vemos que la aflicción se alivia cuando echamos en cara a quienes está afligidos la debilidad de un alma afeminada y cuando alabamos la dignidad y el equilibrio de quienes soportan los avatares humanos sin turbarse. En realidad esto es lo que les suele acontecer también a quienes tienen por malas aquellas perturbaciones, pero piensan que deben soportarse con ánimo sereno. Hay quien piensa que el placer es un bien, otro, sin embargo, que lo es el dinero. Ello no impide, no obstante, que el primero pueda alejarse de la intemperancia y el segundo de la avaricia. Ahora bien, aquella otra doctrina y su forma de expresión, la que al mismo tiempo que elimina la opinión falsa arrebata también la aflicción, es sin duda más útil, pero rara vez surte efecto y no debe aplicarse a la masa. Hay determinadas aflicciones, sin embargo, que de ningún modo las puede aliviar esta medicina, como es el caso de quien se aflige por no tener en sí rastro alguno de virtud, de coraje, de sentido del deber, de nobleza moral, males por los que evidentemente se siente angustiado, pero a quien habría que aplicar una medicina diferente y de una naturaleza tal que pudiera ser aceptada por todos los filósofos, aun cuando ellos pudieran discrepar sobre las demás cuestiones. Conviene que todos ellos se muestren de acuerdo en que las conmociones del alma que se apartan de la recta razón son viciosas, de manera que, aun admitiendo que lo que provoca el miedo y la aflicción es un mal, o que lo que procura el deseo de placer y la alegría es un bien, la conmoción en sí continúa siendo viciosa.
Lo que nosotros queremos es que el hombre que definimos como magnánimo y fuerte posea determinadas características, como ser equilibrado, sereno, digno y despreciador de todos los avatares humanos. Pero una forma de ser semejante es imposible encontrarla en quien sufre, en quien tiene miedo y en quien se deja dominar por el deseo o la alegría desmedida. En realidad esos rasgos son propios de quienes consideran que los avatares humanos son más importantes que sus almas. Por ello, como he dicho antes, todos los filósofos recurren a un método único de cura, que consiste en no decir nada sobre la naturaleza de lo que perturba el alma, sino solo sobre la perturbación en sí. Por lo tanto, en primer lugar, en lo tocante al deseo en sí, cuando de lo que se trata simplemente es de eliminarlo, no hay que indagar si lo que provoca el deseo es un bien o no, sino que lo que hay que eliminar es el deseo en sí, de manera que, ya consista el sumo bien en la nobleza moral, o en el placer, o en la unión de uno y otro, o en las tres clases de bienes, todos deben emplear el mismo discurso para ahuyentarlo, aunque el apetito más vehemente se encamine hacia la virtud misma. Ahora bien, el examen de la naturaleza humana contiene todos los medios de tranquilizar el alma, pero, para que la imagen de esa naturaleza pueda discernirse con más facilidad, hay que exponer con palabras la condición común y la ley de la vida. Por ello, cuando Eurípides representó su tragedia Orestes, se dice que Sócrates, no sin razón, pidió que se repitieran los 3 primeros versos: no hay palabras tan terribles de expresar, ni golpe de la fortuna, ni mal infligido por la cólera de los celestes, que la naturaleza humana con su capacidad de sufrimiento, no pueda soportar. Además, para persuadir a alguien de que las desgracias que han acontecido se pueden y deben soportar, es útil la enumeración de quienes las han soportado. Por otra parte, el modo de calmar la aflicción se ha explicado en nuestra discusión de ayer y en mi libro sobre la consolación, que yo he escrito, porque aún no era sabio, en medio de la tristeza y el dolor, y precisamente lo que prohíbe hacer Crisipo, es decir, aplicar un remedio a las inflamaciones, por decirlo así, recientes del alma, eso es lo que yo he hecho y he forzado a la naturaleza, para que la fuerza de un dolor claudicara ante la fuerza de la medicina. Pero muy cercano a la aflicción, de la que he tratado ya suficientemente, se encuentra el miedo, sobre el cual deben decirse unas pocas cosas. En realidad, la relación del miedo con un mal que está por venir es semejante a la de la aflicción con uno presente. Por esa razón, algunos decían que el miedo es en cierto sentido una parte de la aflicción, otros, por el contrario, llamaban al miedo pesar anticipado, porque, por decirlo así, era el precursor de un pesar que va a venir. De manera que las razones que nos permiten soportar los males presentes son las mismas que nos hacen no tomar en consideración los que vendrán. Es evidente que en ambos casos hay que cuidarse de no hacer nada bajo, humillante, blando, afeminado, débil y abyecto. Mas, aunque debemos hablar sobre la incoherencia, la debilidad y la liviandad del miedo en sí, es de gran utilidad, no obstante, considerar insignificante lo que nos atemoriza. Por ello, se deba a la casualidad o a la intención, nos ha venido de perlas que, en el primero y el segundo día, se haya tratado de las cosas que más nos atemorizan, la muerte y el dolor. Si sus conclusiones nos han convencido, nos hemos liberado en gran parte del miedo. Sobre lo que se piensa de los males baste con lo dicho. Tratemos ahora de los bienes, es decir, de la alegría y el deseo. A mí me parece sin duda que todo el debate que versa sobre la perturbación del alma puede reducirse a una consideración única, a saber, que todas las perturbaciones dependen de nosotros, que todas se asumen sobre la base de un juicio y que todas son voluntarias. Por consiguiente, este es el error que hay que erradicar y la opinión que hay que eliminar y, del mismo modo que hay que conseguir hacer soportables los males que se esperan, así también, en los bienes, hay que lograr que se moderen los que se consideran grandes y deleitables. Hay también un rasgo común del mal y del bien y es el siguiente: aunque de momento resulte difícil llegar al convencimiento de que ninguna de las cosas que perturban el alma debe incluirse entre los bienes o entre los males, hay que recurrir, no obstante, a tratamientos diferentes para perturbaciones diferentes y al malévolo hay que corregirlo de una forma, al enamorado de otra, al angustiado de otra y al temeroso de otra. Y, si se sigue la doctrina sobre los bienes y los males que goza de mayor aprobación 16, sería difícil sostener que quien es sabio no puede sentir nunca alegría porque él no posee nunca ningún bien. Pero ahora estamos hablando de una forma corriente y normal. Admitamos de buen grado que son bienes los que son tenidos por tales, los honores, las riquezas, los placeres y todos los demás,
Aún así, la alegría exultante y desbordante que se experimenta en su adquisición es vergonzosa, comparable al reproche que recibe por carcajearse aquel a quien se le ha dado permiso para reírse. En realidad el vicio que provoca la efusión del alma es el mismo que procura su contracción en el dolor, y en el deseo de apetecerse da la misma ligereza que en la alegría de disfrutar y, del mismo modo que deben ser tenidos con razón por ligeros quienes se dejan deprimir demasiado por el sufrimiento, así también hay que hacer con quienes se dejan arrastrar demasiado por la alegría y, aunque la envidia forma parte de la aflicción, mientras que sentir placer por los males ajenos forma parte de la alegría, ambas suelen ser censuradas, porque en ellas se hace patente una especie de bestialidad y ferocidad. Además, al igual que conviene ser precavido, pero no conviene ser temeroso, así también conviene sentir contento, pero no conviene sentir alegría, porque, por mor de la claridad, distinguimos el contento de la alegría. Ya hemos dicho antes que la contracción del alma nunca puede ser justificable, pero la exaltación sí. Es cierto que el lector de Nevio muestra su contento de una manera: estoy contento de recibir tu alabanza, Padre, tú que eres un hombre digno de alabanza, y el personaje de Travea de otra, la alcahueta, seducida por el dinero, espiará en mi gesto qué es lo que quiero, qué es lo que deseo. Cuando llegue, empujaré la puerta con un dedo, los batientes se abrirán de par en par y, cuando Críside me vea de repente me saldrá al encuentro alegre, deseosa de mi abrazo, se me entregará. Qué bello le parece todo esto, él mismo lo dirá enseguida: con mi fortuna venceré a la fortuna misma. Si se presta atención suficiente, puede verse perfectamente cuán despreciable es esta alegría. Del mismo modo que son despreciables quienes se dejan arrastrar por la alegría desbordante mientras disfrutan de los placeres de Venus, así también son vituperables quienes los desean con el alma inflamada. En realidad todo lo que suele denominarse con el nombre de amor, no encuentro, por Hércules, con qué otro nombre se puede llamar, es de una ligereza tal que yo no veo nada que pueda juzgar comparable. Del amor Cecilio piensa: quien no lo considera un supremo Dios, o es un necio o no tiene conocimiento de la realidad. En sus manos está que quien él quiere sea un loco, o que sea sabio, o que esté sano, o que caiga en la enfermedad, o que, por el contrario, sea amado, o deseado, o buscado. Que ilustre reformadora de la vida es la poesía, que piensa que el amor, causante de oprobio y ligereza, debe ser situado en la asamblea de los dioses. Hablo de la comedia, la cual, si nosotros no aprobáramos estos oprobios, ni siquiera existiría, pero que dice en la tragedia el famoso guía de los argonautas: tú me has salvado más a causa del amor que de la gloria. Y en conclusión, y este amor de Medea cuán grandes incendios de desgracias ha provocado. Y, sin embargo, en otro poeta, ella se atreve a decir a su padre que ha tenido como esposo a quien le había concedido el amor, que es más fuerte y, más poderoso que un padre. Pero dejemos que los poetas se diviertan, en cuyas ficciones vemos que el mismo Júpiter cae en este oprobio. Volvamos a los maestros de virtud, a los filósofos que dicen que el amor no tiene relación con la lascivia, en lo que disienten de Epicuro que, en mi opinión, no está muy lejos de la verdad, que es en realidad ese amor que se plasma en amistad. Porque nadie ama ni a un joven deforme ni a un anciano bello. Me da la impresión de que esta es una costumbre nacida en los gimnasios griegos, en donde ese tipo de relaciones amorosas son libres y permitidas 17 gramos. Con razón, pues, dice Ennio, el principio del oprobio es mostrarse desnudo entre los ciudadanos Pero por pudorosos que ellos sean, como veo que es posible, están, no obstante, preocupados y angustiados, sobre todo porque tienen que contenerse y dominarse. Además, por no hablar de los amores que sentimos por las mujeres, a los que la naturaleza ha concedido una licencia mayor, ¿quién puede tener dudas, a propósito del rapto de Ganimedes, sobre lo que los poetas pretenden decir, o quien no comprende a qué clase de deseo se refiere Layo en Eurípides? Que confiesan, por último, sobre sí mismos, en sus poesías y sus cantos, los hombres más cultivados y los poetas más excelsos, qué cosas escribe Alceo lenido por hombre valeroso en su patria, sobre el amor de los jóvenes. ¿Qué decir de Anacreonte, cuya poesía está dedicada por completo al amor? Pero, según muestran sus escritos, quien ardió de amor más que nadie fue Íbico de Regio. Vemos que los amores de todos ellos son sensuales. Nosotros los filósofos somos los que hemos comenzado, apoyándonos indudablemente en la autoridad de nuestro Platón, a quien no sin razón critica, dice Arco, a prestar reconocimiento al amor. Los estoicos, por su parte,
Dicen que también el sabio amará y definen el amor mismo como, la tendencia a trabar amistad inspirada por la percepción de la belleza, y si en la naturaleza existe un amor como este, libre de ansia, de deseo, de preocupación, de suspiros, miel sobre hojuelas, ese tipo de amor en realidad se halla libre de todo deseo, pero nuestro discurso trata sobre el deseo. Sí, por el contrario, hay un amor, como de hecho lo hay, que no dista nada o no mucho de la locura, como el del personaje de la muchacha de Leucade, ojalá hubiera alguna divinidad que se ocupara de mí, y en ese caso todos los dioses tendrían que haberse preocupado de cómo podía distar este del deseo amoroso. ¡Ay, infeliz de mí! Nada más verdadero. Acertada también la respuesta del otro, tú que te lamentas sin motivo estás sano. Así incluso a los suyos les parece loco. Pero mira qué trágico se pone. A ti te invoco, sagrado Apolo, ayúdame, y a ti, Neptuno, a vosotros también, vientos. Señor de las aguas, piensa que el universo entero debe prestarle atención para aliviar su amor. A Venus, por considerarla hostil, es a la única que excluye, ¿para qué voy a llamarte, Venus? Dice que la diosa, por causa de su deseo amoroso, no se preocupa de nada, como si en realidad no fuera su deseo amoroso el que le impulsa a hacer y decir oprobios semejantes. El tratamiento que debe aplicarse a quien sufre una afección semejante consiste en mostrarle cuán liviano, cuán despreciable y cuán absolutamente insignificante es el objeto de su deseo, con qué facilidad se puede conseguir de cualquier otra parte y de otra manera o darlo de lado por completo. Hay ocasiones también en que conviene desviarlo hacia otras aficiones, preocupaciones, cuidados y empeños, recurriendo en última instancia a curarlo mediante un cambio de ambiente, como se hace con los enfermos que no se han restablecido. Algunos piensan, además, que un amor viejo puede ser expulsado por uno nuevo, igual que un clavo expulsa a otro clavo LG5, pero conviene advertirle sobre todo de cuán grave es la locura amorosa. De todas las perturbaciones del alma, no hay ninguna más violenta, de manera que, aunque no quieras reprocharle sus efectos nocivos de por sí, me refiero a las fornicaciones, las seducciones, los adulterios, para acabar con los incestos, ignominias todas sujetas a procedimiento penal, pues bien, aunque omitas hablar de otras cosas, el desorden en sí mismo que experimenta la mente en el amor es en sí repugnante. No hablas de hecho de los 76 excesos que son propios de la locura, que ligereza evidencian de por sí estas manifestaciones que se tienen por comedidas ofensas, sospechas, enemistades, treguas, guerra, y otra vez paz. Si tú pretendieras dar certidumbre con la razón a tales incertidumbres, sería, como si tú intentaras enloquecer con ayuda de la razón. A quien no espantaría precisamente por su depravación esta inestabilidad y mutabilidad de la mente. Hay que dejar bien claro también ese rasgo que se apunta en todo tipo de perturbación, a saber, que no hay ninguna que no dependa de la opinión, que no se deba a un juicio de valor, que no sea voluntaria. De hecho, si el amor fuera algo natural, no solo amarían todos, sino también amarían siempre, y amarían lo mismo y no le apartaría de él, a uno el pudor, a otro la reflexión, a otro la saciedad. ¿Y qué decir de la cólera? Ella, todo el tiempo que perturba el alma no cabe duda de que es una forma de locura, bajo cuyo impulso se desencadena incluso entre hermanos una disputa como esta, ¿qué hombre en el mundo ha llegado a superarte en desquien en maldad? Vergüenza. Tú conoces lo que sigue, en versos alternos se lanzan entre los hermanos gravísimos insultos, de manera que salta a la vista que son los hijos de Atreo, del Atreo que trama contra su hermano un castigo nuevo, yo debo urdir un mal mayor y de más peso, para poder golpear y aplastar su duro corazón contra quien se dirige esta mole 202. Escucha, Tiestes, es mi propio hermano el que me empuja, desdichado de mí, a entregar a mis hijos a la destrucción. Él le sirve sus carnes. ¿Por qué no va a llegar el exceso de cólera al mismo lugar donde llega la locura? Por lo tanto, decimos con propiedad que los encolerizados han perdido el control, es decir, el juicio, la razón, la inteligencia, cuyo control en realidad debe extenderse a toda el alma. A esos hombres, hasta que se controlen, hay que quitarles de delante aquellos contra los que intentan lanzarse, pero que es en realidad controlarse sino volver a reunir en su sitio las partes dispersas del alma, o, si ellos tienen la capacidad de vengarse, hay que rogarles y pedirles que dejen su cólera para otra ocasión, hasta que ella se evapore.
La expresión evaporarse indica sin lugar a dudas que se ha encendido un ardor en el alma en contra del consentimiento de la razón. Por ese motivo se alaba aquella frase con que Arquitas recibió a su administrador cuando estaba bastante encolerizado. ¿Qué recibimiento te habría hecho, si no hubiera estado encolerizado? ¿Dónde están, pues, quienes sostienen que la cólera es útil? Es que puede ser útil la locura, o natural. Puede haber algo en consonancia con la naturaleza que suceda en contraste con la razón. Además, si la ira fuera natural, ¿cómo podría ser uno más colérico que otro, o cómo podría aplacarse el deseo de venganza antes de haberse consumado la venganza, o cómo podría arrepentirse alguien de lo que ha hecho movido por la irazo 8? Nosotros vemos, por ejemplo, que el rey Alejandro, después de haber matado a su amigo Clito, a duras penas pudo apartar de sí sus manos, tanta fue la fuerza de su arrepentimiento. Cuando se repara en todo esto, ¿quién hay que ponga en duda aún que este movimiento del alma depende por completo de la opinión y la voluntad? ¿Quién podría dudar en realidad que las flaquezas del alma, cuál es la avaricia o el deseo de gloria, nacen de la gran estima en que se tiene aquello que hace enfermar el alma? Esto nos debe llevar a reconocer que 80 también toda perturbación reside en la opinión. Y si la confianza, es decir, la seguridad firme del alma, es un conocimiento determinado y una opinión seria de quien no da su asentimiento a la ligera, el miedo es, a su vez, la falta de confianza frente a un mal que se espera y nos amenaza y, si la esperanza es la espera de un bien, es necesario que el miedo sea la espera de un mal. En consecuencia, las demás perturbaciones, al igual que el miedo, pertenecen a la esfera del mal. Por ello, del mismo modo que el equilibrio es un rasgo del conocimiento, así también la perturbación es del error. Además, aquellos de quienes se dice que son por naturaleza coléricos, compasivos o envidiosos, o algo semejante, se encuentran, por así decir, en una condición de enfermedad del alma, aunque pueden curarse, como se cuenta de Sócrates. Cuando, en una reunión, Zópiro, que afirmaba que podía discernir la naturaleza de cada persona por su apariencia externa, llegó a la conclusión de que en Sócrates había muchos vicios, se convirtió en el hazmerreír de los demás, que no reconocían en Sócrates esos vicios, pero el mismo Sócrates le consoló al decir que esos vicios le eran connaturales, pero los había erradicado con la ayuda de su razón. Por ello, del mismo modo que todos los que gozan de una salud excelente dan la sensación de que son por naturaleza más propensos a contraer alguna enfermedad, así también un alma es más propensa a caer en unos vicios y otra en otros. Ahora bien, los vicios de quienes se dice que son viciosos no por naturaleza, sino por su propia culpa, se deben a opiniones falsas sobre el bien y el mal, de manera que unos son más propensos a unos movimientos y perturbaciones y otros a otros. Por otra parte, como sucede en el cuerpo, es más difícil eliminar un vicio crónico que la perturbación, y es más fácil curar una inflamación repentina de los ojos que una conjuntivitis crónica. Pero, puesto que conocemos ya la causa de las perturbaciones, todas las cuales nacen de los juicios que se basan en opiniones y de actos voluntarios, ha llegado el momento de poner fin a esta discusión. Pero conviene que nosotros sepamos, una vez conocidos, en la medida en que al ser humano le es posible, el supremo bien y el supremo mal, que no podemos esperar de la filosofía nada más importante o más útil que los temas de los que hemos tratado en estos días. En efecto, una vez que hemos aprendido a despreciar la muerte y a suavizar el dolor para hacerlo soportable, hemos añadido el modo de aliviar la aflicción, el mal más grande que puede existir para el hombre. En realidad, aunque toda perturbación del alma es grave y no difiere mucho de la locura, solemos decir, no obstante, de quienes se hallan inmersos en alguna perturbación como el miedo, la alegría, o el deseo, que están solo agitados y turbados, mientras que a quienes se han abandonado a la aflicción los llamamos infelices, afligidos, apenados y arruinados. Por esa razón, no parece que haya sido algo fortuito, sino propuesto por ti calculadamente, el hecho de que tratásemos por separado de la aflicción y de las demás perturbaciones, porque en la aflicción se encuentra la fuente y el principio de nuestras desgracias. Mas para la aflicción y las enfermedades del alma solo hay un remedio, a saber, mostrar que dependen todas de la opinión y de la voluntad y que se las acepta por el mero hecho de que parece que es justo hacerlo así. Este error, la raíz, por así decir, de todos los males, la filosofía promete extirparlo radicalmente. Sometámonos, pues, a su tratamiento y permitamos que ella nos cure. Porque, mientras estos males estén asentados en nosotros, no solo es imposible que seamos felices, sino que ni siquiera podemos estar sanos.
En conclusión, o neguemos que se pueda conseguir algo con la razón, aunque en realidad nada se puede hacer rectamente sin la razón, o, dado que la filosofía consiste en una reunión de argumentos racionales, pidámosle a ella, si queremos ser buenos y felices, todas las ayudas y apoyos para una vida buena y feliz.